Buenas, nuestro grupo está conformado por Carolina Clavijo Llanos y Germán Andrés Castro. Les hablaremos acerca de los cubos OLAP en SPSS. Primero debemos saber qué son. Son una base de datos multidimensional en la cual en el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar entonces como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo. El procedimiento Cubos OLAP, siglas en inglés de Online Analytic Processing, procesamiento analítico interactivo, es uno de los métodos más empleados en la exploración de datos. A través de los cubos OLAP se puede observar el comportamiento de los datos de varias variables de escala de acuerdo a una combinación específica de categorías de múltiples variables categóricas. Bueno, ya en la utilidad de este procedimiento radica en la capacidad de actualizar la tabla de resultados a medida que se va modificando la combinación de categorías, sin necesidad de redefinirlas en el cuadro de diálogo del procedimiento. Variables. Para el análisis de las variables de escala, el programa cuenta con una serie de medidas estadísticas como la media, la mediana o la desviación estándar. A su vez, para las variables categóricas, el procedimiento genera listas desplegables en las que se incluyen una de las categorías de la variable, así como la opción total. Bueno, ya en los datos y los supuestos, los datos son las variables de resumen, son cuantitativas, son variables continuas, medidas en una escala o en un intervalo o de razón. Las variables de agrupación son categóricas. Entonces, los valores de las variables categóricas pueden ser numéricos o de cadena. Supuestos. Algunos de los estadísticos opcionales de subgrupo, como la submedia y la desviación estándar, se basan en la teoría normal y son adecuados para variables cuantitativas con distribuciones simétricas. Los estadísticos robustos, tales como la mediana y el rango, son adecuados para las variables cuantitativas que pueden o no cumplir el supuesto de normalidad. Bueno, ahora sí llegamos al procedimiento. Primero, debemos seleccionar en Analizar, Informes, Cubos OLAP. Como segunda opción será seleccionar una o más variables de resumen continuas. Y como tercero estará seleccionar una o más variables de agrupación categóricas. Esto lo haremos por consiguiente en SPSS para una mayor comprensión. Primero que todo, nosotros para el trabajo con Cubos OLAP debemos tener una base de datos y nosotros hemos elegido una personalizada, en la cual colocamos los nombres 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, su respectivo código, su edad, la ciudad, el sexo, el salario respectivo para cada individuo, la EPS a la que se encuentra afiliado y sus gastos correspondientes. Esto así, con esta cantidad de datos nos ayudará a realizar nuestro Cubos OLAP de una manera adecuada. Bueno, debemos tener algo en cuenta, es que en los sistemas OLAP ya la información no se almacena en tablas, sino que se almacena en cubos de n dimensiones. Entonces, esta se construye a partir de una tabla principal, que la vamos a llamar tabla de hechos, que enumera los hechos ciertos en el sistema. Entonces a ella se va añadiendo una dimensión por relación, cuya información que se quiere almacenar, de manera que todas están precalculadas en el sistema. Los sistemas OLAP son los que implementan finalmente los llamados Data Warehouse o depósitos de datos que podemos definir como un almacén de datos transformados y separados físicamente de la aplicación donde se encontraban los datos en el ambiente operacional. A continuación vamos a explicar cómo hacer cubos OLAP. Primero vamos a meternos a analizar en informes y cubos OLAP. En el cuadro de diálogo obtenido tenemos que introducir en primer lugar las variables de resumen y las variables de agrupación como se decía anteriormente. Mencionamos que las variables de resumen deben ser cuantitativas, variables continuas medidas en una escala de intervalo o de razón. Y las variables de agrupación deben ser categóricas, que las variables de las variables categóricas pueden ser numéricas. Nosotros seleccionamos como variables de resumen la edad y el código.
Y en variables de agrupación podemos colocar el nombre, el primer nombre y la ciudad. Le damos a aceptar y nos lo resume. Aquí tenemos un resumen del procesamiento de los casos, los incluidos, los excluidos y el total de cada uno. Y aquí en el cubo lab vamos a obtener la suma tanto de la edad como del código, la media, la desviación típica y el porcentaje de cada uno. Ya. Por consiguiente, una vez seleccionadas las variables con el botón estadísticos, podemos calcular una serie de estadísticos como se puede ver en la siguiente ventana. Entonces vamos a ver, aquí están los estadísticos, podemos agregar el que deseemos, en este caso la desviación de error de kurtosis y la kurtosis y la media armónica, bueno, las variables que deseemos. Le damos continuar y por consiguiente aceptar. Aquí nos arroja los valores que le pedimos. Bueno, ya en las diferencias, este cuadro de diálogo le permite calcular el porcentaje y las diferencias aritméticas entre las variables de resumen o entre los grupos definidos por una variable de agrupación. Las diferencias se calculan para todas las medidas seleccionadas en el cuadro de diálogo CuboSolab. Tipos de diferencias. Podemos especificar al programa qué tipo de comparación se realizará, eligiendo alguna de las opciones de porcentaje y aritmética. Bueno, la diferencia entre variables. Esta calcula la diferencia entre pares de variables. Los valores de los estadísticos de resumen para la segunda variable de cada par, o sea la variable menos, se restan de los valores de los estadísticos de resumen correspondiente a la primera variable. En cuanto a las diferencias porcentuales, el valor de la variable de resumen para la variable menos es el que se usa como denominador. Debemos tener en cuenta que debemos seleccionar al menos dos variables de resumen en el cuadro de diálogo principal para poder especificar la diferencia entre las variables. Bueno, a continuación podemos pedir mediante el botón diferencias que nos calcule el porcentaje y la diferencia aritmética entre las variables de resumen o entre los grupos definidos por la variable de agrupación. Seguimos el mismo camino a analizar informes, CuboSolab, agregamos las dos variables, salarios en este caso y gastos. En la parte inferior colocaremos nombre 1 y nombre 2. Estableceremos las diferencias, señalamos diferencia porcentual y diferencia aritmética y diferencia entre variables. Escogemos las dos variables que se van a trabajar, se pasan al otro lado y continuar. Por último aceptar y nos muestra la diferencia entre estas dos variables. Diferencia entre grupos de casos. Calcula las diferencias entre pares de grupos definidos por una variable de agrupación. Los valores de los estadísticos de resumen para la segunda categoría de cada par, o sea la variable menos, se restan de los valores de los estadísticos correspondientes a la primera categoría del par, o sea la variable más. Las diferencias porcentuales utilizan el valor del estadístico de resumen de la categoría menos como denominador en la parte porcentual, y se debe seleccionar una o más variables de agrupación en el cuadro de diálogo principal para poder especificar la diferencia entre estos dos grupos. Bueno, acá en los títulos debemos cambiar el título de los resultados o añadir un texto al pie que aparecerá debajo de la tabla de resultados. También puede controlar el ajuste de las líneas de los títulos y de los textos, escribiendo /n en lugar de texto donde se debe insertar una línea de separación. Ya en el procedimiento, como mencionamos anteriormente, abrimos el SPSS, analizar informes, CuboSolab, y aquí elegimos las variables que deseamos comparar en el texto y ya le agregamos un título dependiendo de lo que estamos comparando. Si queremos añadir un texto al pie también está la opción. Por último le damos a aceptar y ya tenemos nuestras tablas. Ya en la parte final tendremos la práctica en SPSS acerca de los títulos. Ingresamos a SPSS. Bueno, vamos a analizar informes, CuboSolab,
Elegimos la variable, vamos a elegir salarios y gastos y el nombre de las personas, nombre 1 y nombre 2 de las personas. El título de esta tabla va a ser gastos por persona y el texto al pie, diferencias. Es dependiendo de lo que necesitemos. Ya estableciendo esto, le damos a aceptar y observamos que aquí están los gastos por persona, las variables que ya le habíamos pedido que hallara, que era la media, la desviación típica, etc. Y como texto al pie está diferencias. En otro proceso tendríamos lo que habíamos hablado ahorita del slash y el n para dar como un espacio vacío allí en el título. Vamos a analizar informes, QSOLAB. Allí lo que vamos es en título, lo borramos, el texto al pie también lo borramos, el título agregamos slash n minúscula y obtendremos continuar, aceptar y nos aparece sin ningún título. Bueno, para más información tendremos la bibliografía donde consultamos acerca de los QSOLABs. Tenemos 3 links para profundizar acerca de esto. Muchas gracias. Gracias.